Este trabajo surgió como consecuencia, como para dar respuesta a la necesidad que teníamos como investigadores de sintetizar y actualizar la información que existía relativa a las especies de flebótomos para el país. Para esto nos basamos en dos fuentes de datos. Por un lado, los datos primarios, que consistieron en capturas entomológicas que formaban parte de distintos proyectos llevados a cabo por investigadores de la Red de Investigación de Leishmaniasis en Argentina. Y por otro lado se ocuparon datos de fuentes secundarias, que son todos los registros que se tomaron como válidos porque estaban publicados en revistas científicas indexadas. Estos registros incluyeron algunas publicaciones desde el año 1950 en adelante. Juntando esas dos bases de datos, se registraron un total de 9 especies nuevas que no estaban formalmente publicadas para Argentina, sí en otros países vecinos, y se describieron los escenarios de transmisión de leishmaniasis en base a las provincias fitogeográficas descriptas y a las especies y abundancias relativas de los flebótomos vectores de leishmaniasis. Con respecto a la fauna de flebótomos que estaba registrada en Argentina, hasta 1980 aproximadamente, no había más de 20 especies registradas. Cabe destacar que en América hay más de 500 especies de flebótomos. A partir de 1980, con el aumento de casos de leishmaniasis cutánea que había en el país y el avance en los estudios, se empezaron a realizar más trabajos de investigación. Y para el año 2006 creo que ya se contaba con 25 especies aproximadamente, y para el año 2018 con algunas especies nuevas descritas por investigadores de la Redila, el número era de 37 especies. A partir de nuestro trabajo y como resultado de las capturas, pudimos registrar 9 especies más que no eran especies de importancia epidemiológica, pero algunas, 5, eran especies del género Bruntomia, que se lo considera como un indicador de grado de conservación porque se encuentra en los fragmentos remanentes que existen del bosque atlántico, principalmente en la provincia de Misiones. En los estudios de foco, por ejemplo, cuando hay casos de leishmaniasis, se busca identificar cuál es la especie que se sospecha que es la vectora, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente el trabajo de campo se trata de ir al campo y poner trampas. Nosotros trabajamos principalmente con trampas de luz que consisten en un cooler de CPU que lo que hace es colectar los insectos que son atraídos por la luz, por una fuente de luz que está conectada a una batería y queda prendida toda la noche. Al otro día se retiran los insectos que se colectaron y se los revisa bajo lupa, tratando de separar los que son flebótomos de otros insectos de los que se suele confundir. Y una vez que tenés identificados los flebótomos, esos flebótomos, para ser determinados taxonómicamente y saber de qué especies se tratan, tienen que someterse a un tratamiento de aclarado químico en el que tiene que estar unas 72 horas, y luego bajo microscopio se observan los caracteres morfológicos, que son principalmente, algunos son caracteres internos y otros externos. Pueden ser algunas estructuras de la cabeza, pueden ser antenas, palpos, o estructuras internas de la espermateca, o externas, que son la disposición de las espinas y de la proporción en tamaños de las partes, ¿no? Después de ese trabajo y con las 9 especies nuevas que registramos, Argentina se puede decir que cuenta formalmente con 46 especies registradas y que se encuentran en 14 provincias del norte de Argentina. Misiones es una de las provincias que más diversidad de flebótomos tiene, contando 32 especies. La sigue Chaco.
Igualmente, más allá de la diversidad de los flebótomos, la importancia también está en identificar estas que son vectoras y saber en qué abundancia se encuentran, porque la abundancia de estas especies en una determinada localidad o sitio significa un factor de riesgo en el caso de que se encuentren los reservorios con los parásitos, y entonces significan un factor de riesgo para la población que estaría expuesta a la transmisión de la enfermedad. A diferencia de los mosquitos, que son otros insectos de importancia epidemiológica, los flebótomos se crían en materia orgánica en descomposición. Son muy difíciles de identificar estos sitios de cría, pero se sabe que son hojarascas, necesitan materia orgánica, puede ser frutas que están en descomposición, que cayeron de algún árbol frutal, troncos o incluso en las tablas de chiqueros y gallineros. Hay especies que prefieren ambientes más rurales o que se encuentran asociados a ambientes rurales. Hay otros que son periurbanos, algunos son bien selváticos como la bruntomía, y hay otros que se urbanizaron, se puede decir, ¿no? Que se adaptaron a un ambiente urbano. Y esta vez, por ejemplo, la especie que tenemos en Argentina que está adaptada al ambiente urbano es Lutzomia longipalpis y es el principal vector de la leishmaniasis visceral, que es la forma más grave de la leishmaniasis, ¿no? Como conclusión principal del trabajo, se sugiere que la vigilancia entomológica sea mantenida no solo asociada a la ocurrencia de casos de leishmaniasis, sino también a lo largo de la distribución de las especies de los flebótomos de importancia epidemiológica, priorizando aquellos sitios que se saben que aumentan el riesgo de contacto humano-vector y que también se sabe que corresponden a aquellos sitios donde el humano ha modificado las condiciones ambientales, como por ejemplo los bordes de deforestación. La importancia de tener actualizadas las bases de datos no solo facilita el trabajo de los investigadores, que todo el tiempo tienen que estar consultando los conocimientos previos cuando llevas a cabo un nuevo trabajo, sino que también está bueno como una base de datos de consulta para la vigilancia entomológica, en el caso de que sucedan nuevos focos de leishmaniasis visceral o leishmaniasis cutánea o brotes epidemiológicos. Está bueno contar con una base de datos donde uno pueda saber si las especies ya se encontraban, si se habían encontrado en alta abundancia o en baja abundancia. Todos son datos que aportan a los estudios que van a permitir generar el conocimiento necesario para controlar o intentar controlar la enfermedad y aportar así al sistema de salud pública, ¿no?